Dirección Regional de Educación. Vamos a iniciar esta videoconferencia expresando el saludo de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincia, que a través de la Dirección de Gestión Pedagógica viene desarrollando las videoconferencias en el marco de la Declaratoria de Emergencias. Siguiendo la secuencia de las videoconferencias programadas, nos corresponde desarrollar las actividades de contingencia ante el coronavirus como parte del instrumento de gestión del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres. Recuerden que el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento de gestión anexo al Plan Anual de Trabajo de las instituciones educativas. Las actividades de contingencia que se deben formular en las instituciones educativas va a depender al tipo de peligro que uno va a atender. Siguiendo el tipo de peligros, hay dos grupos de tipo de peligros. Un primer grupo de origen natural y el segundo grupo cuyo origen es por intervención de la acción humana. Y en este grupo se clasifican los peligros químicos, peligros físicos, peligros biológicos. Y nos corresponde enfrentar a un peligro biológico denominado el coronavirus. Los planes de contingencia, como podrán observar en la lámina, tienen esta siguiente estructura, que están establecidos de acuerdo a la resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación 302/2019. Para formular una actividad de contingencia, tenemos que iniciar formulando un escenario de riesgo, seguido por acciones de preparación, acciones de respuesta, acciones de rehabilitación, de coordinación y comunicación. Y como todo plan, al formularse debe tener las acciones de seguimiento y evaluación. Esto es, en términos general, la estructura de las actividades de contingencia. No pretendemos formular en esta sesión las actividades de contingencia ante el coronavirus. Lo que estamos dando es asistencia técnica a los especialistas de las UGELs, a los directores de las instituciones educativas y miembros de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, tanto de DREL UGEL como a los miembros de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de las instituciones educativas, de manera específica, para que puedan tener las pautas, las orientaciones, para formular las actividades de contingencia. Entonces, al formular debemos considerar en primer término el escenario de riesgo. El escenario de riesgo implica identificar el peligro, ver sus causas de este peligro, cómo se propaga este peligro y qué afectaciones trae a la población expuesta. En otros términos, el escenario de riesgo significa una radiografía, una hipótesis del comportamiento y afectación del peligro. Para este caso, y en todos los demás casos, la fuente de información que debemos tener para formular el escenario de riesgo tienen que ser las entidades científicas o competentes. En este caso, la fuente de información competente para el escenario de riesgo ante el coronavirus es el Ministerio de Salud, quienes nos informan que el coronavirus son una familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde pequeños resfríos hasta infecciones respiratorias graves. La información indica que su origen de este COVID-2019 viene de la ciudad de Wuhan, China, y que los estudios indican que el 80% de estos casos que se han presentado en el mundo se presentan como una gripe normal, son fáciles de manejar, en tanto que el 20% puede ser una complicación menor
y de ellos el 10% necesita hospitalización y con sus consecuentes agravamientos hasta la muerte. Como escenario de riesgo, el día de ayer, de acuerdo a la directiva 07, se ha puntualizado que esto se transmite de persona a persona a través de gotitas o partículas acuosas, llámese saliva o mucosidades, expulsadas al ambiente al toser o al estornudar, siempre que alcancen nuestros ojos, nariz o boca. Podemos infectarnos. Los expertos señalan que la distancia de estas gotitas es en el diámetro de 1,20 metros, o sea, menos de 1,5 metros. También, si nos tocamos los ojos, la nariz o la boca con las manos después de estar en contacto con la superficie contaminada, podemos ser infectados por estos virus. ¿Y cuáles son los síntomas que nos indica la entidad competente, que es el Ministerio de Salud? Es la fiebre y escalofríos, tos y estornudos, dolor de garganta, malestar general del cuerpo, respiración rápida, incluso la diarrea. Las medidas preventivas generales ya también se ha venido indicando. Básicamente hay que incidir en el lavado de manos, en cubrirse la boca al estornudar o toser, tener los ambientes ventilados, no tocarse los ojos, la boca, sin antes lavarse las manos. Y en el escenario de riesgo, en el contexto internacional, nos informan que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el 11 de marzo, cuando 180.000 casos de infectados se configuraba en el mundo, en 114 países, y la muerte de 4.291 personas hasta ese día cuando se declara como pandemia. En nuestro país, el 11 de marzo, con 15 casos confirmados de infección de virus, se decreta la emergencia sanitaria por 90 días. Dada la gravedad del asunto, el 15 de marzo se emite el decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del coronavirus. A esa fecha se tenía 71 casos confirmados en el Perú. Como consecuencia, se emite la resolución viceministerial 079 que actualiza la norma técnica de orientaciones para el desarrollo del año escolar en las instituciones educativas y programas educativos, donde se reestructura la calendarización del año escolar, tema que también fue tratado en la primera videoconferencia. A la fecha de ayer, 25 de marzo, se tiene ya confirmado 490 casos de infectados, con 9 fallecidos. Y nuestra región Lima no es una excepción. Tenemos 3 casos en la región Lima y uno que anoche se ha difundido en Cañete, la cual probablemente hoy día la deben anunciar oficialmente. Entonces, como escenario de riesgo, estamos pasando 3 etapas. Un primer escenario, la de contención, cuando todavía el virus no se manifestaba en nuestro país y se dieron medidas como suspensión de clases, pero con asistencia de docentes, orientando que se desarrolle higienes del ambiente, higiene personal. Pero viene ya el segundo escenario, que es de mitigación, cuando el virus se encuentra ya infectando en nuestro país, que se considera ya cuando hay transmisión comunitaria a grupos identificados y entrada masiva de los casos de muchas personas en cuarentena. Y se toman medidas de seguridad y control en los aeropuertos. Y prohíben la reunión
de más de 300 personas, tanto en algunos eventos y en aglomeraciones. Se cierran lugares públicos como mercados, iglesias, museos y otros. Y vamos que hasta la actualidad estamos en un tercer escenario que es la generalización. Se evidencia la transmisión del coronavirus en las regiones de la costa. Se suspenden las clases, se cierra el aeropuerto, se controlan las fronteras. Hay un establecimiento masivo de cuarentena, el aislamiento social, la hospitalización para tratamiento de casos que ameritan su tratamiento especializado. Siendo este el escenario ante el coronavirus, entonces la comunidad educativa debe formular su plan de acción para hacer frente a este peligro. Y para ello, después del escenario de riesgo, hay que analizar algunas situaciones de daños, como análisis de necesidades, más conocido como la ficha de daño. Podemos considerar algunos elementos para el análisis, como por ejemplo, los daños en la salud y la vida. Podría considerarse a los estudiantes, a los docentes, a personal administrativo, que implique cuyas necesidades sean la atención médica de urgencia, el soporte emocional, las actividades lúdicas, estimado inicial de los kits individuales con que hay que atender, y también los kits sobre higiene y salud preventiva. Otro elemento que podríamos analizar en el análisis de daños y necesidades es referido a los ambientes de la infraestructura educativa, llámese servicios higiénicos, las aulas, los ambientes administrativos, biblioteca, entre otros, con algunas variables de análisis, si están acondicionados o si cumplen con normas de salubridad, o están medianamente acondicionadas, o es inseguro o inadecuado. Y un tercer elemento que habría que analizar es el mobiliario educativo. Llámese mesas individuales, sillas, carpetas, lo que tenga como mobiliario la institución educativa, determinando su estado, si están desinfectados, si están en estados medianamente desinfectados o están en estado mal. Un cuarto elemento que hay que analizar son los materiales educativos, como libros de consulta, cuadernos de trabajo, materiales didácticos, material de laboratorio, entre otros, viendo con algunas variables, si están en estado bueno, libre de polvo y hongos, si su estado es regular o su estado es malo. El otro y último elemento sería el equipamiento de seguridad que hay que considerar en el análisis de necesidades, como son los botiquines, las camillas, mascarillas, recursos para lavado de manos, que significa lavaderos, jabón, toalla, desechable, reservorio de agua, y si estos están en estado bueno, estado regular o estado malo. Después de estos análisis, como seguido del escenario de riesgo, habríamos que plantear el escenario, a partir del escenario, algunas acciones, las acciones de preparación, las acciones de respuesta, de rehabilitación, acciones de coordinación y comunicación. Veamos primero las acciones de preparación. En las acciones de preparación hay que considerar que son un conjunto de acciones de planificación, de organización, de desarrollo de capacidades, de gestión de recursos para enfrentar con éxito en la respuesta a este peligro.
podemos agrupar estas acciones que hay que desarrollar en un contexto de aislamiento social. Por ejemplo, una acción es el trabajo remoto que realizaría el director y sus docentes. Y sobre este tema, ya el día de ayer se ha dado la videoconferencia sobre el trabajo remoto. Trabajos de coordinación también se puede hacer a distancia o en las condiciones de aislamiento social. Y luego, cuando retomemos el servicio educativo, ya podría implementarse las acciones pertinentes. Voy a proponer algunas ideas, como por ejemplo, una primera acción de preparación puede ser la elaboración de acciones de contingencia ante el coronavirus. Una segunda acción son las coordinaciones con el centro de salud. Una tercera acción, asistencia virtual a los maestros en fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo. Luego, acondicionar el lavadero de manos debidamente implementados con jabón y toalla desechable, etcétera, entre tantos. Y en las acciones de respuesta, son un conjunto de acciones, valga la redundancia, propiamente de la respuesta, cuando el peligro está afectando a la población educativa. Como por ejemplo, podría ser evacuar al estudiante, docente y otro personal de la IE con síntomas de infección respiratoria. O sea, a la sola señal de infección respiratoria podemos asegurarnos derivándolo al centro de salud y a su respectivo domicilio. Eso puede ser una acción de respuesta. Una segunda acción de respuesta, contención emocional a las personas afectadas. Coordinación con el centro de salud para capacitar a los maestros sobre el coronavirus. Como puede llegar hasta suspensión de clases temporales con opinión técnica de salud y autorización de la UGEL-IDREL. Enseguida, las acciones de rehabilitación. Las acciones de rehabilitación vienen a ser un conjunto de acciones de gestión para restaurar los servicios básicos o ver su accesibilidad a los servicios básicos si tiene la escuela y desarrollar otras acciones que permiten retomar al servicio educativo normal. Es una especie de acciones de puente entre la respuesta y el retorno a las actividades educativas normales. Entre ellas, proponemos la contención y soporte emocional a la persona afectada, por ejemplo. Segundo, limpieza y desinfección general de los ambientes de la institución educativa. Tercero, actividades lúdicas por nivel educativo y áreas curriculares. Puede ser otra acción sugerente, desarrollar sesiones de aprendizaje. Y sobre este tema, en las siguientes videoconferencias, se va a puntualizar ya por el área especializada que es gestión pedagógica. En cuanto a las acciones de coordinación, las acciones de coordinación son conjunto de acciones que permiten el trabajo interno con las instancias, ya dirección, coordinaciones, responsables de áreas, comisiones de trabajo. O sea, la coordinación interna a nivel de institución educativa, como también la coordinación externa, llamémoslo con la comunidad educativa, coordinando con las autoridades de la localidad, llámese municipio o la comunidad de la población. Una segunda sugerencia de acción de coordinación es la coordinación con los padres de familia para seguimiento del estado de la salud de sus hijos. Otra tercera propuesta es la coordinación con centros de salud para capacitar a los docentes en la práctica del lavado de manos. Como indicaba que todo plan debe tener un seguimiento y una evaluación, acá presentamos una matriz sugerente. En la primera columna se transcribirían todas las acciones
todas las acciones programadas, tanto en la preparación, en la respuesta, rehabilitación y coordinación y comunicación, para luego, en la siguiente columna, identificar qué logros tuvimos. Tercera columna, qué dificultades tuvimos. Y cuarta columna, qué sugerencias tenemos para mejorar este plan de estas actividades de contingencia. Quiero indicar aquí en las láminas anteriores de las acciones, tanto de preparación, de respuesta, de rehabilitación y de coordinación. Son acciones que se plasman con una fuente indicada por nuestra instancia superior, como el Ministerio de Educación, sacó la resolución, la 079, la Dirección Regional ha emitido la Directiva 07, como también nos podemos basar en las orientaciones y las disposiciones del gobierno local, del gobierno regional. Es decir, el conjunto de acciones que estamos proponiendo no salen de la nada, sino salen de una orientación con respecto al peligro que emiten las instancias superiores, en este caso UGEL, DREL, Ministerio de Educación, o las entidades competentes, como el gobierno local, el gobierno regional, o las instituciones competentes, como el caso Salud y también INDECI. Entonces, esto quería puntualizar para tener una idea más clara de dónde hay que formar este conjunto de acciones. Bueno, hemos terminado con esta presentación, con esta orientación, con esta asistencia técnica, cómo formular nuestras actividades de contingencia ante el coronavirus. Entonces, vamos a pasar a absolver algunas consultas, algunas preguntas, algunas inquietudes que nos permitirían que en el corto plazo posible tengamos formulado nuestras actividades de contingencia por instituciones educativas. Gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes, estimados maestros y maestras. Vamos a interactuar respondiendo el chat de cada participante que ha tenido a bien de escribirnos. Hay algunos colegas que manifiestan que el chat es que la video debe ser para interactuar y se necesita el audio. Queremos pedir disculpas al respecto porque sería complicado por la tecnología que estamos manejando y además por la cantidad de personas que están participando. Vamos a subsanar para las posibles videoconferencias, pero ahí vamos mejorando el trabajo en la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias. En cuanto a la pregunta, buen día, estimado anfitrión. Estas actividades de contingencia frente al COVID-19 se deben dar dentro del marco de reanudar las clases o durante el tiempo de aislamiento social. Es una buena pregunta y acertada. Estas actividades de contingencia hay que formularlo en este tiempo de aislamiento social, vía trabajo a distancia o trabajo remoto, como ya se ha indicado en la videoconferencia anterior. Y en el grupo de acciones de prevención, probablemente va a ser bastante abundante por la naturaleza del contexto en que nos encontramos. Pero las acciones de respuesta y de rehabilitación mayormente se van a dar cuando retomemos el servicio educativo. Pero ya el plan debe ser elaborado en el menor corto tiempo posible porque es un instrumento que nos permite gestionar un riesgo ante el coronavirus. Espero haber satisfecho su inquietud, maestro. En cuanto a quienes elaboran el plan de contingencia, gracias. A Luis Arias. Profesor Luis Arias, el plan de gestión del riesgo de desastre de nuestra institución educativa lo elabora la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres como propuesta para socializarlo con la comunidad educativa, que incorpore a los maestros,
a los padres de familia y a los estudiantes. Y recuerden que cuando formulamos el plan de gestión del riesgo de desastre, tenemos que considerar acciones de prevención y de reducción. Anteriormente habíamos indicado que hay que formular un plan de contingencia, no tanto paralelo, sino como parte del plan de gestión de riesgo. Pero en el marco del escritorio limpio, de acuerdo a la resolución del Secretaría General de la 014, esto se ha simplificado. Ya no vamos a formular un plan de contingencia, o sea, no es un instrumento aparte del plan de gestión de riesgo. Denominamos actividades de contingencia, que son parte del plan de gestión de riesgo. Este plan de gestión de riesgo debe considerar acciones de contingencia de acuerdo al tipo de peligros en el contexto escolar, ante sismo, ante lluvias y en este caso, ante el coronavirus. Espero haber satisfecho la expectativa. Si no, una pregunta de réplica, estamos para responder. En caso de la profesora Rosario Pilar, consulta, ¿es necesario que en la etapa de la preparación los estudiantes lleven mascarilla? Esta es una pregunta técnica que corresponde a una autoridad de la entidad competente, como es el caso de salud, el uso de mascarillas. Y siguiendo esa orientación de estas instancias técnicas del Estado, en la preparación no es necesario tener el uso de mascarillas, sino hay que incorporar este uso de mascarilla en la acción de respuesta, o sea, cuando ya como parte de la acción de respuesta. Porque el uso de mascarilla estamos hablando específicamente de lo del coronavirus, ¿eh? Porque puede usarse mascarillas para otro tipo de actividades. Por ejemplo, si vamos a hacer limpieza a los servicios higiénicos, obviamente utilice usted la mascarilla. O si va a tener contacto con elementos tóxicos, usted utilice la mascarilla. Entonces, pues, la pregunta está orientada al uso de mascarillas ante el coronavirus. Y de esto hay, como digo, una orientación técnica. Sería bueno un curso, una orientación, una charla con el sector salud. Entonces, lo que sabemos es que las mascarillas tienen cierto diámetro de orificio para que ingrese el aire. Y los expertos indican que el diámetro se mide en nanómetros del virus, no podría ingresar por cierto tipo de mascarillas. O sea, no es usar por usar la mascarilla. Hay que saber el tipo de mascarilla. Gracias. Pero la pregunta era si se utilizaba en la preparación. No. La profesora Miriam indica... Lo siento, disculpen. La profesora Miriam, buenos días, maestro. Tengo una inquietud. Con respecto al servicio que reciben nuestros estudiantes de Caliwarma, ¿continuará? ¿Se postergará? Lo que sabemos que va a continuar y las acciones de prevención también es probable que Caliwarma haya previsto y en su debida oportunidad nos tendría que comunicar. La profesora Lady Vanessa. Bueno, solo se identifica que es de Guaura, gracias. Indica la profesora Fátima, para iniciar este plan de contingencia dentro de cada IE, se debería iniciar con una charla de parte del centro de salud para todas las comunidades educativas. Es un buen criterio que toma la profesora Fátima. No solo hay que escuchar la charla del sector salud, porque como había indicado, para formular el escenario, tenemos que tener una fuente de una entidad científica o de una entidad competente. En este caso, la entidad competente del sector salud es la que nos configura algunos elementos del escenario de riesgo. Pero no solamente habría que recibir la charla del sector salud, sino también hay que recibir las orientaciones de nuestra UGEL, que nos hace llegar las orientaciones del Ministerio de Educación a través de la ADREL, y especialmente en este trabajo remoto lo están desarrollando a través de las videoconferencias.
La profesora Riz manifiesta, o sea, un plan aparte, tendremos que incluirlo dentro del reglamento interno. Bueno, no es un plan aparte, es un plan de gestión de riesgo único de la escuela, pero que tiene actividad de contingencia ante el coronavirus. ¿Que hay que incluir en el reglamento interno? Vale, que hay que incluir en el reglamento interno acciones, ¿no? O disposiciones, en este caso no sería acciones, son disposiciones de la dirección y lo socializamos con la comunidad educativa. Por ejemplo, al retirarse del servicio higiénico, dejar limpio los servicios higiénicos. Al culminar la clase en el aula, dejar limpio o dejar vacío los tachos de residuos sólidos, por ejemplo. Entonces son disposiciones que responderían a la naturaleza de la actividad de cada institución para que incluyamos la gestión del riesgo en el reglamento interno. Muy buena propuesta. El colega identificado como HP dice, ¿se estructurará el plan de contingencia? Pregunta. Pues como todos sabemos, hoy el presidente probablemente dicte 15 días más de inamovilidad. Bueno, esos son rumores. Esperemos el anuncio oficial por todos los acontecimientos, el escenario nacional en que estamos viviendo, la tendencia parece ser esa, pero dejémoslo así como una tendencia. Y quiero aprovechar aquí que dejémoslo así como tendencia y no afirmarlo porque puede crear mayor nivel de estrés en nuestra comunidad educativa. Dejemos que escuchemos al presidente que a mediodía se va a informar y si, bueno, se confirma esta tendencia, bueno, pues con mayor razón el trabajo a remoto, el trabajo a distancia. Y tenemos que ya en menor corto tiempo posible contar con este plan de estas actividades de contingencia ante el coronavirus. La profesora Gaby manifiesta, ¿qué tiempo de duración recomienda usted que deberá tener el plan de contingencia? Bueno, por las tendencias mundiales, por la información científica que se tiene y por los casos que se vienen detectando, como sector de educación, recomendaría que tenemos que tenerlo presente esta actividad de contingencia para todo el año. Por eso es necesario formular acciones consistentes en la preparación, en la respuesta y en la rehabilitación, como también en la coordinación y comunicación. Tenemos que tenerlo clarito. Por eso la sugerencia que hemos dado puede que no responde a la naturaleza de la actividad de cada institución. Llámese educación inicial, primaria, secundaria, EVE, EVA, CEPRO. Pero ustedes, directores y directoras, con estas pautas, estas orientaciones generales, son los que le van a dar consistencia en la formulación de sus acciones de preparación, de respuesta, de rehabilitación y de comunicación y coordinación. Lo que podemos hacer es que mediante nuestras UGELs, pueden brindarles asistencia técnica sobre la pertinencia del plan, una revisión, podemos contribuir de esa manera. Pasamos a la profesora Angélica Fernández. Todas las acciones de contingencia se tomarían así el gobierno amplíe el aislamiento social. No todas. Hay acciones de contingencia que había señalado que podríamos agrupar en primeras líneas las que vamos a ejecutar en el aislamiento social. Y luego formulamos acciones seguidas que se va a ejecutar cuando retomamos el servicio educativo. Edwin me dice que no hay audio, pero tengo aquí mi audio prendido. Edwin, gracias. Bueno, otra pregunta. ¿Sería posible realizar una evaluación médica? El presidente habló de las pruebas rápidas a los estudiantes, maestros y personal administrativo antes de iniciar las clases. Profesora Miriam.
Me parece pertinente y acertado su comentario, su sugerencia y comentario. Vean, les cuento que en Yauyos, algunos distritos han optado que al retomar las clases en la primera semana no permitirían el ingreso de los docentes. Es un indicador, por ejemplo, del pánico en que ya se está tornando. Pero más que pánico viene a ser la preocupación, ¿no? Y es justo. Entonces, sugieren algunos docentes como usted, y esto lo vamos a coordinar en la Comisión de Gestión del Riesgo de la ADREL, la posibilidad, y lo dejamos también para que la SUGEL se coordine, la posibilidad de las pruebas rápidas para la comunidad que se constituye estudiantes y maestros. Bueno, imaginémonos a todos, tal vez no, sino que habríamos que tener el asesoramiento del sector salud, la posibilidad de que esto pueda practicarse. Gracias. La profesora Riz manifiesta, ¿tendremos visita de orientación por parte de la ADREL? Bueno, la ADREL desde el primer instante de alerta ha empezado a trabajar. Cuando el sector salud vino a capacitar a la ADREL, a la Comisión de Gestión del Riesgo, nos indicaban, mire, señores de la ADREL van a tener que formular su directiva. Salió la especialista de educación ambiental y el director de gestión pedagógica dijo, acá está la directiva, lo vamos a socializar con ustedes, y se formó un equipo y se socializó con su equipo de salud. Dijeron que tenemos que elaborar unos materiales de comunicación. Por el área de gestión de riesgos, se presentó ya los dípticos para los maestros y las cartillas para los estudiantes. Es una demostración que la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias viene gestionando el riesgo de desastres de manera oportuna, pertinente. Y por supuesto, la ADREL está saliendo en comisiones de asistencia técnica a las UGELs y hacia algunas instituciones educativas para verificar el trabajo de nuestras UGELs también. La profesora Lidia manifiesta si el plan de contingencia se debe realizar ya o cuando recién inicie la clase. Ya lo había indicado profesora Lidia, las acciones de contingencia deben formularse ya. Gracias. El señor Cortés Alvarado, la profesora Hildaura manifiesta que el servicio que nos brinda Caliwarma tiene que ser variado y nutritivo para que nuestros niños estén bien protegidos y poder enfrentar el coronavirus. Muy bien, creo que esta corriente de preocupación como opinión hay que desarrollarlas, que sean servicios de alimentos que mejoren, que ayuden nuestras defensas, ¿ya? Para enfrentar con éxito al virus. Algo de información científica tenemos de una profesional de la Universidad Científica que ha hecho unas propuestas. En esa línea, vale, esta opinión, habríamos que socializar esta inquietud con los de Caliwarma. Profesora Pilar manifiesta, ¿los planes de contingencia son elaborados con todos los docentes de la institución educativa? Bueno, va a depender del tamaño de la institución educativa. Si estamos en un tamaño que tenemos unidocente, multigrado, ¿no? Que tienen 2, 3 docentes, bueno, todos, pues, pero imaginémonos como el Luis Fabio Chámara, ¿no? O los otros colegios emblemáticos. Entonces, el plan lo tiene que elaborar, es responsabilidad, y eso está establecido en sus funciones, en la resolución, Secretaría General, la resolución 014, en el escritorio limpio están las funciones, que la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo es la que elabora el plan de gestión de riesgo y sus acciones de contingencia y la socializa con toda la comunidad educativa. En esa línea podemos entender la inquietud de la profesora Pilar. Sobre la inquietud de la profesora Carla, que se aclare ese punto, que si es un solo plan de riesgo. Aclarado, profesora.
La norma, la resolución de Secretaría General del Ministerio de Educación, la 302, emitido en diciembre de 2019, precisa que las instituciones educativas formulan un plan de gestión del riesgo de desastres. Y en el marco del escritorio limpio, esto es anexo del plan de trabajo de la institución educativa. Entonces es un solo plan. Y en este solo plan van acciones de prevención, acciones de reducción. Y también van acciones de contingencia, el tema del cual hoy día nos estamos ocupando. Gracias por inquietud. La profesora Rosario indica, en el escenario de riesgo los estudiantes y padres a través de los medios saben del peligro de virus. ¿Qué hacer con algunos padres irresponsables que envían a sus hijos con algunos síntomas? ¿Qué medidas tomar? Muy bien, gracias. Precisamente, este espacio del aislamiento social nos da la oportunidad para trabajar actividades educativas también con los padres de familia. Es por eso que en sus acciones de prevención deben incluir orientaciones a los padres de familia para hacer seguimiento de la salud de sus hijos. Y podemos aprovechar con la información que nos están dando en la videoconferencia o las informaciones que tenemos del sector salud, en cada institución educativa, coordinar con nuestros padres de familia para que adopten medidas de prevención. Y si tienen algunos síntomas, así sea de resfríos simples, que eviten enviar el primer día de clases, cuando retomemos, a sus hijos. Eso sería. Entonces, hay una alternativa de algunos docentes que nos han sugerido elaborar un protocolo. Vamos a ver si en ese protocolo podríamos ayudar un poco, una especie de ruta para orientar a los padres de familia para retornar las clases. Gracias por su preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es incorporar como acción, ¿ya?, de coordinación, de preparación o de orientación en nuestra actividad de contingencia. ¿Y qué medidas tomar? Las medidas que debemos tomar es, si habiendo nosotros sensibilizado a los padres de familia y tenemos signos de estos estudiantes, habíamos dicho, una de las acciones en la respuesta es derivar al centro de salud a nuestros estudiantes para que hagan descanso domiciliario de nuestros estudiantes. El profesor Max manifiesta, lo primordial sería la concientización a todos los entes educativos de cada institución, del entorno, porque algunos aún no toman conciencia sobre, mire que cuán valioso, con este aporte del colega Edgar, el rol de nuestras instituciones educativas. Por lo tanto, tenemos que empezar como una acción de coordinación interna ahora en el aislamiento social con nuestros maestros. Hay diferentes medios, hay diferentes herramientas, como trabajar a estas alturas, la coordinación o la preparación o la capacitación con nuestros maestros. Y como nosotros conocemos nuestro entorno social, podemos llegar también a los padres de familia, incluyendo a las autoridades. Lo que pasa es que a veces no quieren gastar. Me comenta un maestro de una región que al alcalde le ponen unos 10, 15 celulares con WhatsApp para que pueda comunicarse con sus alcaldes distritales. Cuando puede invertir así como la dirección regional tiene y puede comunicarse por lo menos hasta 100 y con probabilidad de ampliar la meta. Muy bien, entonces, vale la sugerencia del profesor Edgar. La profesora Patricia dice, ¿cuánto tiempo dura un plan de contingencia? Y habíamos indicado, es una actividad de contingencia, es el plan de gestión de riesgo. Acostumbrémonos a indicar, son actividades de contingencia. El plan de gestión de riesgo. El plan de gestión de riesgo, ¿no?, anualmente podemos ir actualizando, ¿ya? Pero las actividades de contingencia es para enfrentar a un tipo de peligro. En cuanto hayamos enfrentado con éxito el peligro y retomado el servicio educativo a su normalidad, podríamos decir que la actividad de contingencia formulada ha tenido su razón y cumplió su función.
Y esto es parte del archivo del grupo de actividades de contingencia que tenemos en las instituciones educativas, y cuando vuelva a manifestarse el peligro, activamos esta actividad de contingencias, pero actualizándolo. Por ejemplo, si tenemos un plan de una actividad de contingencia para responder a intensas precipitaciones, a lluvias, bueno, cumple su función y su rol hasta que podamos enfrentar con éxito la temporada de lluvias intensas. Luego forma parte de nuestro archivo y lo activamos en el siguiente periodo de manifestarse este peligro. Gracias a la profesora Patricia. El profesor identificado como LGK10. ¿Qué acciones tomar si se extiende el plazo de cuarentena? Buenos días, soy docente de educación primaria de la Institución Educativa César Vallejo del distrito de André de Tupicocha. Bueno, gracias, colega, felicitaciones. Bueno, lo que tenemos que esperar, en primer término, la decisión de la Comisión de Gestión del Riesgo de la ADREL, que va a hacer eco la decisión del Ministerio de Educación, que forma parte del Consejo de Ministros, y hoy probablemente haya un mensaje del presidente de la República tomando algunas medidas. Es decir, nosotros tenemos que esperar las orientaciones de nuestro sector. Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar? Habíamos indicado ya en las videoconferencias anteriormente, que ya nuestro director de gestión pedagógica ha indicado. También la directiva 07 también ya se ha orientado. Y estamos orientando acciones muy concretas en esta actividad de contingencia, y hay que incorporar qué hay que hacer en la etapa de la preparación. Gracias, profesor. Luego la profesora Beatriz manifiesta, bueno, solo se presenta la profesora Beatriz. El profesor identificado con el 620174 manifiesta: ¿sería posible durante esta etapa de aislamiento darles a conocer a los padres de familia las diversas actividades preventivas que se darán en la institución educativa al regresar a las clases presenciales? Correcto. Precisamente esa es la que tiene que formular esas acciones concretas, tiene que formularla en su actividad de contingencia. Y como ya usted la tiene planificada, ya ejecute en este marco del aislamiento social. Y hay varias ideas que han ido saliendo en las anteriores opiniones. Eso es posible y lo debemos hacer. La profesora Julia manifiesta lo siguiente: recién pude ingresar, bueno, se perdió las videoconferencias. Bueno, no se preocupe, maestra, que las videoconferencias se lo están compartiendo. La dirección regional lo edita a través de gestión pedagógica y pueden verlo en el canal YouTube de la ADREL. Además, los especialistas de la ADREL y de las UGELES están fluyendo el video editado, y les recomendamos informarse por la fuente editada, porque algunos colegas han podido filmar y están compartiendo, no se ve muy bien la señal, o tiene algunas interferencias y no está llegando con la nitidez necesaria y la contundencia de información que requiere el usuario. La colega Riz manifiesta: ¿se dará más presupuesto en el mantenimiento para la prevención del COVID-2019 en este 2020? Bueno, sobre eso nuestro director de gestión pedagógica ya ha informado. Hay un presupuesto de mantenimiento. Lo que sé es que de un monto de 500, 600 hasta 4.000 se ha dado a las instituciones educativas, probablemente dependa de su población escolar, y de que puede haber más presupuesto, no soy el indicado, pero vamos a absolverle esta inquietud a través de nuestros especialistas de infraestructura que orientan el mantenimiento preventivo en las instituciones educativas. Lo vamos a anotar, colega. La maestra Miluska sugiere: ¿será necesario dar charlas a los estudiantes y padres de familia
si es necesario, y hasta es urgente dar charlas a través de diversos medios, de diversas herramientas, podemos dar las charlas. Recuerden que lo que no podemos es salir a dar charlas, pero sí podemos trabajar a través de las videoconferencias, a través de los WhatsApp, a través de, incluso de llamadas, de Facebook. Bueno, entonces cada uno podemos cumplir nuestro rol en un marco de nuestra competencia dentro de la institución educativa y con el entorno de nuestra institución educativa. Gracias. El profesor Edwin manifiesta: las actividades recreativas están prohibidas. ¿Significa esto que no habrá recreo tampoco? ¿Cómo manejar este aspecto considerando la cantidad de estudiantes? Sí, bueno, eso el día de ayer ha ido absorbiendo nuestra especialista, que ha tenido a bien de orientar sobre la directiva 07, pero que sí está claro y está prohibido la masificación, la aglomeración de las personas, y a menos de 1 metro pues de movimiento. Yo sé que es difícil en una población mayor, pero sí es manejable en una población menor. Pero desarrollando estrategias de movilización en el patio durante los espacios de descanso o de recreación, se puede manejar la situación hasta tal punto que incluso formación bajo estos términos, bajo estas directivas y orientaciones que emite nuestro sector, ya no sería posible. En gran población escolar, peor aún. Entonces, habría que desarrollar estrategias pertinentes de acuerdo a nuestras instituciones educativas. A esta pregunta, de manera concreta, habríamos que manejar el distanciamiento a menos de 1 metro. Esa sería una primera idea. Una segunda idea, los recorridos que hay que pasar en el patio al ingreso y salida de nuestra institución. Tenemos que concienciar a los estudiantes. Yo sé que nuestra comunidad educativa, desde educación inicial hasta la secundaria, y concienciándolos, nuestras medidas son acatadas. Es posible. Gracias, Edwin. El profesor Edgar manifiesta lo siguiente: ¿sería tan necesario llevar a cabo referente a la prueba rápida a todos los entes educativos? A todos los entes educativos, profesor Edgar, es muy difícil. Pero la entidad que nos tiene que aconsejar es el sector salud. Pero hay algo de justo en su propuesta, que sí debe pasarse pruebas rápidas, como lo que ya había indicado los maestros que retomamos de Lima a las provincias, por ejemplo, o maestros que hayan tenido cercanía en el centro poblado con personas que fueron detectadas con infección de este virus. Entonces, habríamos que ser cuidadosos y selectivos en este caso. Requiere un alto trabajo de identificación de los directores y de los docentes, además del AUGEL y la DRE. El profesor Ricardo manifiesta: en caso que se tendría que realizar el trabajo remoto, ¿cómo se haría en caso de las áreas de educación física? ¿Y cómo se realizaría en caso de los centros educativos rurales? Bien, acá hay 2 cosas. Con respecto a la orientación de las áreas, a partir de la siguiente videoconferencia, viene una serie de orientaciones de trabajo remoto y desarrollo de las sesiones de aprendizaje cuando nos incorporemos al servicio educativo normal, y lo dejamos para que nuestros maestros especialistas de gestión pedagógica que vienen formulando esta propuesta nos las puedan indicar de manera asertiva. Bueno, la pregunta cuando indica ¿y cómo sería en los centros educativos rurales, donde no llega pues las herramientas como estas, ¿no? Virtuales. Bueno, es bien complicado. Probablemente habríamos que entender o sobreentender que están siendo comunicados por la radio, por la televisión. Y creo que ahí hay un trabajo duro que debe ser los medios de comunicación
básicamente en nuestras localidades. Tenemos, por ejemplo, maestros que tienen espacios radiales. Ahora con el aislamiento social probablemente algunos no salgan, pero hay algunos medios de comunicación que sí tienen salvoconducto y están coberturando la noticia y están proveyendo información desde lo más simple como noticia hasta las más especializadas. Confiemos en ello. Luego, la profesora Angélica indica, sería genial contar con ese protocolo. Sí, maestra Angélica, gracias. No lo dude que para el día lunes tenemos este protocolo. Ya hemos pensado en el equipo de gestores de riesgo en este protocolo. Sería muy importante que la DREL elabore un protocolo que nos permita abordar el COVID-2019 en nuestra institución educativa. Manifiesta el maestro o maestra Jara Silva. ¿Sí? Igual que la anterior maestra Angélica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso vamos a tener a partir del día lunes. En eso vamos a trabajar. La profesora Esmeralda manifiesta que apenas se reinicien las labores educativas, es necesario realizar una limpieza total en las instituciones educativas sin asistencia de estudiantes. ¿Sí? ¿Es correcto? Habríamos que esperar las sugerencias más pertinentes que a través de nuestra sugerencia de también orientaciones sobre este tema, ¿no? Para hacer la limpieza. Y recuerden que ya pueden ir nuestros especialistas de infraestructura, ya están asesorando, están dando asistencia técnica para adquirir los insumos para la limpieza. Entonces, si se tiene, obviamente que la propuesta sería pertinente, pues la asistencia, la limpieza sin asistencia de estudiantes. Creo que sí es una propuesta pertinente. Entonces la profesora Angélica replica, manifiesta, dice, no solo limpieza, colega, sería bueno también la desinfección de todos los espacios de la institución educativa y casas colindantes. Es una propuesta acertada y lo hemos considerado en la propuesta de nuestro plan, de nuestras actividades de contingencia. Quiero aprovechar acá por medio de nuestras sugerencias, por nuestros gestores de riesgo, le vamos a hacer llegar este PPT que tiene como fuente un Word elaborado como propuesta para que puedan digerir la formulación rápida de estas actividades de contingencia. Es decir, la matriz se las vamos a entregar y ahí pueden visualizar esta propuesta como está diciendo la profesora Angélica. Eso es correcto. La profesora Fátima manifiesta, cuando los estudiantes ingresen a las clases, ¿qué medidas debemos tomar para trabajar con los más pequeños de inicial? Ya que son pequeños que casi todo el día están manipulando objetos y diversos materiales que preocupa esto, ya que los pequeños, como bien sabemos, en muchos casos se llevan a todo a la boca, en el caso del aula de 3 años. Para ello, las orientaciones del centro de salud deben ser concretas tanto para la maestra como para los padres de familia. Bueno, la colega hizo en algunas líneas las preocupaciones y la necesidad de atención a los niños de educación inicial y en línea seguida hace la propuesta y precisamente es una de las acciones que tendríamos que tener como orientaciones del centro de salud, pero también vamos a tener orientaciones de nuestras maestras de educación inicial. Entonces esperemos que nuestros especialistas del nivel puedan enfatizar en este campo. Pero como gestión de riesgo, efectivamente orientamos que en lo menor posible tenemos que, lo máximo posible tenemos que reducir, ¿ya? De que nuestros estudiantes puedan llevarse a la boca después de manipular los objetos. Entonces, tics como para poder trabajar pedagógicamente este tema, vamos a dejar a nuestras especialistas de educación inicial. La profesora Carla manifiesta, con respecto a los padres que envían a sus niños resfriados o con fuerte tos y uno
uno como maestro ya le dio las orientaciones, pero aún así nos entiende, y si no lo dice, que lo lleve al doctor o se quede en la casa por unos días, se molestan. Muchas veces hasta el punto de decir que va a ir a la UGEL, quejarse, que podemos hacer en este caso como maestra. En este caso, ¿qué podemos hacer, maestra? Es que todos nosotros como sector, desde nuestras instituciones educativas, maestros y maestras, nuestra UGEL, nuestra DIL, los decisores, los que implementan los lineamientos de la política educativa, tenemos que estar bajo una sola dirección. Por eso es necesario que funcione la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de la institución educativa, que sea operativo la Comisión de Gestión del Riesgo de la UGEL y de la DREL, para que las orientaciones se den en la misma dirección. Entonces, padre de familia que quisiera quejarse, entonces va a encontrar la misma explicación que ustedes le han dado en la UGEL, y en las instancias superiores la misma orientación. Entonces, para eso hay una propuesta que ya un maestro en la intervención ha manifestado. Cabe aquí la sensibilización de nuestros maestros, de nuestros padres de familia. Y tenemos que trabajar en ese aspecto de educación comunitaria con nuestros padres de familia. ¿Cuándo? Desde ahora. En la medida que nos los permita, en el marco del aislamiento social, las herramientas de la tecnología para llegar a nuestros padres de familia. Enseguida tenemos la profesora Fátima. Cuando los estudiantes ingresan a clases, ¿qué medidas debemos tomar para trabajar con los más pequeños? Es la similar pregunta que la colega anterior, y bueno, creo se daría por respondido con esa inquietud de la colega. La profesora Esmeralda manifiesta: cuando se menciona limpieza total, ¿se sobreentiende que eso también se refiere? Claro, cuando hemos hablado de limpieza, recuerden que después del escenario de riesgo, habíamos analizado con unos cuadros los ambientes en qué estado se encuentran. Habíamos analizado sobre los mobiliarios que tiene la institución educativa, en qué estado se encuentra, los materiales bibliográficos, o sea, es todo. Y incluso en las acciones que le estamos proponiendo, también como algún colega ha propuesto, tenemos que hacer la limpieza también en el entorno social, sería en coordinación con la PAFA, en coordinación con las autoridades de la población, o del centro poblado, del barrio, la junta vecinal, dependiendo del contexto donde se encuentra nuestra educativa. Ven que ya algunas ciudades, las municipalidades están intensificando la limpieza de las calles. Bien, la profesora Miluska manifiesta: para todo, no solo limpieza y desinfección, todos nuestros maestros sería necesario que se realice una fumigación de las instituciones educativas. Sobre la fumigación, mire que en las instituciones educativas de la UGEL Cajatambo solicitaron a la red de salud Barranca Cajatambo fumigación de las escuelas. Y la respuesta técnica que han dado es: por el contexto de la institución educativa donde están ubicadas, no sería necesario la fumigación. Sobre si es necesaria o no la fumigación, habríamos que coordinarlo con informe del sector salud. Esto quedaría como una tarea para nuestra UGEL, para que haga la coordinación, una información para el total de nuestras instituciones educativas de su jurisdicción. Y sobre esto hay informes técnicos que prefiero no tocar porque es un tema complicado, porque indicaban algunos especialistas de salud que vinieron a la DEL que a veces al fumigar lo fijas más algunos elementos que son contaminantes, y que luego, pasado la fumigación, ese elemento contaminante o infeccioso se mantiene ahí. Bueno, por eso dejo ahí, habríamos que tener un informe del sector salud si es necesario la fumigación.
Ahora, ¿cómo financiar la fumigación? Tenemos a las municipalidades, también tienen en el presupuesto ahora el mantenimiento, o a través de las UGELs. Espero que haya satisfecho la inquietud de la colega. ¿No sería lo más indicado, dice Hadis, que antes del regreso de nuestros estudiantes sean especialistas quienes desinfecten todos los ambientes de cada institución educativa? Muy bien, concuerda con lo que había manifestado. Por eso decía, esta es tarea que debemos trabajar con la UGEL. Tenemos que trabajarlo a través de la DRELES, este tema de la desinfección. Gracias, Hadis. César dice, en muchos casos hemos visto a padres de familia enviar a sus hijos con malestar como fiebre, tos, etc. Y que muchas veces hasta se molestan cuando se les llama para que los recojan sus hijos, argumentando que no tienen tiempo, que están trabajando. Mi pregunta sería, ¿cómo sensibilizar a estos tipos de padres de familia si los planes de contingencia contemplan acciones legales que se puedan utilizar para ello? Muy bien. Bueno, aquí en el protocolo que podríamos emitir de la DREL, podríamos tal vez indicar un poco con mayor rigurosidad este tema para respaldar la preocupación de los maestros. Sin embargo, creo que en la etapa de la preparación, en este marco del aislamiento social como acción de sensibilización a los padres de familia hasta donde podemos y nos los permitan, repito, ir trabajando ya este tema con los padres de familia, estar mentalizando. Y creo que ayudados por los medios de comunicación masiva, ¿ya? O también por los otros medios de comunicación que es de alcance los padres de familia, ya deben estar sensibilizados para que obedezcan las medidas pertinentes asumidas por la autoridad, en este caso por la autoridad educativa en la institución educativa que son ustedes, y tienen que ser hasta cierto punto bastante contundentes y drásticas con las medidas de cerco o de contención de esta virus. Entonces, así podríamos orientar. Son medidas de contención y de cerco al virus, por eso estamos rígidos con lo que a la sola señal de infección respiratoria deben ser derivadas al centro de salud o descansen en casa. Eso, ahí tenemos que ser firmes. Bueno, dice la profesora Angélica, para hablar de limpieza y desinfección con dos acciones diferentes. Limpieza se refiere al uso del agua y jabón para desaparecer la suciedad y mayoría de gérmenes. Desinfección es el uso de soluciones limpiadoras que matan a los gérmenes y bacterias. ¿Sí? Gracias por la aclaración. Hay literatura sobre esto, podemos ilustrarnos y nos ayuda para poder comprender nuestra actuación de manera pertinente en la formulación de las acciones de contingencia. Finalmente, la colega manifiesta, la profesora Riz, esperemos que la municipalidad UGEL, sumados los docentes y directores, coordinemos la desinfección de las instituciones educativas. Sí, pues, pero la tenemos que ir coordinando desde este momento, a través de los medios que nos permitan, lo vuelvo a repetir. ¿Qué protocolo seguir si algún docente es sospechoso de infección? Ya habíamos indicado ahí en las acciones de respuesta. En la acción de respuesta indica, como usted manifiesta, que si algún docente es sospechoso, tenemos que invitarlo a retirarse. O por lo menos acondicionar por el momento un espacio donde algún docente muestre estos signos, que descanse hasta que llegue el centro de salud y pueda el centro de salud aislar al colega o al estudiante en donde corresponde, tal vez reposo domiciliario o al centro de salud, en marco de sus competencias. Eso sería una acción. Buenos días. Manifiesta la colega Lidia. Manifiesta lo siguiente. Dentro del plan de gestión del riesgo de desastres en la CAL, no sé, en la casa tal vez dirá, se deben elaborar las actividades de contingencia, formulando un plan de acción. En cuanto a las acciones de rehabilitación, ¿cómo debemos implementarlas?
Bien. Parece que hay una especie de confusión entre plan de acción y plan de actividades. Es un solo instrumento, colegas. Es el plan de gestión de riesgo que contiene las actividades de contingencia ante el coronavirus. En estas acciones de contingencia tiene las acciones referidas para la preparación, para la respuesta, para la rehabilitación y para la coordinación y comunicación. En cuanto a la pregunta, ¿cómo debemos implementar las acciones de rehabilitación? El cómo se va a plasmar cuando retomemos el servicio educativo. Implica acciones que nos permitan asegurarnos de los insumos necesarios para la higiene y la limpieza, garantizar los servicios básicos del servicio de agua, del servicio de energía eléctrica, del servicio del desagüe. Mire que tenemos un inventario a nivel regional. Hay escuelas que aún nuestros estudiantes hacen sus necesidades, miccionan o defecan en el campo. Esta es una situación grave a estas alturas y la preocupación que trae la colega me parece pertinente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Tenemos que asegurar primero esos servicios. Eso tendría que ser. Asegurando estos servicios, ¿no? Por fortuna, en este caso, tienen el presupuesto de mantenimiento y debe ser, y es prioridad atender estos ambientes, ¿ya?, que son factores contaminantes en nuestra institución educativa con el presupuesto de mi mantenimiento. La profesora Lidia manifiesta de la institución educativa 325 de Imperial. Dentro del plan de gestión de riesgo de desastres, debería elaborar actividad de contingencia, formulando un plan de acción. Bueno, es la que respondía la profesora Lidia en todo caso. El profesor manifiesta lo que sucede que cuando no se hace una desinfección total, corremos el riesgo que niños de 3 años en adelante y que son más vulnerables y alérgicos tengamos mayor incidencia de estos casos y sea un motivo por el cual ellos faltarían o se les sugeriría a los padres que no lo envíen cuando es algo que podríamos evitar. Bueno, esa inquietud ya le hemos respondido en las preguntas anteriores. Estimados colegas, esperamos haber satisfecho sus inquietudes. Muy agradecido por su atención, con el compromiso de remitir las videoconferencias programadas por la Dirección de Gestión Pedagógica para que lo puedan visualizar en el canal YouTube de la DREL. Muchas gracias. Dirección de Gestión Pedagógica.